Apreciados hermanos, es admirable si están escuchando en este momento la segunda parte del mensaje, un mensaje de amor a la iglesia de la Odisea. Es una serie de 3 sermones, de 3 estudios. Así es que los que sobrevivieron al mensaje de ayer, quiere decir que son valientes, que están trabajando sobre su salvación y están permitiendo que el Espíritu Santo descifre la belleza de este mensaje que aparentemente es tan duro. Aparentemente. Llega un momento en que Jesús dice, ya basta, tengo que hablar claro, preciso, con el deseo de salvar. Acordémonos que Dios disciplina al que ama, como el Padre, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a los valientes, a los estudiosos, a los que quieren conocer cada día más sobre el plan de redención y quieren conocer más a Jesús para poder sentir gozo en hacer su voluntad. Bienvenidos nuevamente. Vamos en este momento a encomendar nuestros pensamientos a Dios para que sea Él el que los pueda dirigir. Oremos. Eterno y glorioso Dios de bondad, por demás está, oh Dios, glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque podemos ver día a día las maravillas de tu amor hacia cada uno de nosotros en una forma milagrosa. Gracias por proteger nuestras vidas, por darnos salud y sobre todo, Señor, por el deseo de buscarte, de entenderte, de conocer tu voluntad para nosotros. Gracias porque has puesto en nuestras mentes y corazones ese deseo hermoso de escudriñar tu palabra. Gracias porque a través del estudio de tu palabra podemos cada día conocerte mejor. Rogamos pues que bendigas a cada uno de los oyentes, a cada uno de aquellos que están viendo este mensaje a través del video, a través de YouTube. Padre de amor, bendícenos con tu presencia. Que tu Santo Espíritu limpie nuestras mentes de cualquier distracción, de tal manera que podamos entender clara tu palabra, tu consejo y sobre todo el deseo que tienes de salvarnos. Quédate a nuestro lado, Señor. Lo pedimos humildemente en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando un mensaje poco estudiado. Este mensaje es un mensaje muy fuerte y a veces creemos que lastima susceptibilidades. Pero lo interesante es que quien manda este mensaje, es un Dios que dio su vida por nosotros. Es mandado por Jesús. Y lo manda no simplemente para lastimar susceptibilidades, lo manda para que salgamos del engaño en que hemos estado por mucho tiempo como parte de la iglesia de la Odisea. En este momento hemos pedido que Dios nos ayude a comprender este mensaje y que veamos en la intención de Dios como de la persona que lo está dando, no es para lastimar. Aún este mensaje a mí, hermanos, me hace reflexionar, me hace buscar a Dios con deseo de salvarme,
con deseos de ser perdonada. Este mensaje está predicado primeramente para mí. Así que, hermanos, vamos a hacer un breve repaso. Lo primero que vamos a hacer es retomar la lectura bíblica que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 del versículo 14 en adelante. Apocalipsis 3, 14 en adelante. Y vamos a darle nuevamente una lectura completa por aquellos hermanos que tal vez no escucharon el mensaje anterior y para que podamos hacer un brevísimo repaso sobre lo que estudiamos en el día de ayer. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. De paso, vamos a explicar más adelante quién es este ángel o a quién representa. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Si usted quiere entender esta parte, les sugiero que de alguna manera vayan a YouTube, me buscan por Ana Ramírez y bajen por favor el tema Un mensaje de amor a la iglesia de la Odisea. Luego dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Miren que esa figura del vómito realmente es algo bastante fuerte, hermanos. Somos algo intoxicante a Jesús, algo que lo tiene mareado. Tú dices: yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Esto es como que yo dijera: ¿saben qué, hermanos? Yo nací en el adventismo, me desarrollé en el adventismo, trabajé muchos años de mi vida en el adventismo, y a mí, ¿quién me puede decir algo? El laodicense es así. ¿De qué tengo necesidad? ¿De qué tengo yo que arrepentirme? Y no conoces, no sabe, como que su conocimiento lo lleva a no entender. Y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Detengámonos un poquito aquí. Quiero explicar un poco los términos. Dice: no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a ver el significado de estos términos. ¿Qué le está diciendo Jesús a los laodicenses? Eres un pobre. Pobre es un sinónimo de necesitado, falto de lo necesario para vivir. Tiene demasiada escasez. Carece de alguna cosa para su entero complemento. De poco valor o entidad. Ese es un pobre, alguien que no vale nada. Infeliz, desdichado, triste. Miren, son palabras bien fuertes, hermanos. Corto de ánimo, limosnero, mendigo.
Con estas últimas dos estamos en una posición bien delicada, hermanos. Dice limosnero, mendigo. ¿Cómo es esto que el pueblo laodicense cree que no tiene necesidad de nada? Como decía mi papá en una frase, mendigo y con garrote, mendigo y orgulloso, necesitado y dice que no necesita nada. Dice limosnero y mendigo. Eso está diciendo Jesús cuando está diciendo, no te das cuenta, te crees de la gran cosa, pero esto es lo que realmente eres. Cuitado, afligido y desventurado. Eso significa cuitado. Afligido, desventurado, pero sigo en mi posición. No tengo necesidad de nada, soy rico. Miserable. Veamos qué significa miserable. Desdichado, infeliz, abatido, sin valor, sin fuerza, avariento, mezquino, perverso, canalla. Miren, estas palabras, digo yo, son fuertes. Y si Jesús dice estos calificativos, es porque eso somos. Si el único que no se da cuenta soy yo de lo que yo soy realmente. Estas palabras aparentemente son duras. Eso dice el testigo fiel y verdadero. De paso, si usted duda que este mensaje venga de Dios, aflíjase, porque lo dice el testigo fiel y verdadero. Y luego dice, por tanto, aquí viene el consejo. Y esto del consejo lo vamos a ver el día de mañana. No se pierdan esta pequeña serie para que podamos entender el panorama completo. Sí hay esperanza para el laodicense. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego. Mañana vamos a ver qué son estos, el remedio para el laodicense. Para que seas rico verdaderamente. Vestidos blancos. Para cubrir la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. El problema es que él no ve su situación. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué el laodicense ha caído en esta situación? Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Quiere el Señor salvar a los laodicenses? Hermanos, Él se muere por salvarnos. Se muere para que entendamos que tenemos que reaccionar y salir de esa situación. Si no, tristemente Él nos va a perder y Él no quiere perdernos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. Mire, este es el cuadro más hermoso de Jesús. Un caballero está tocando. Nosotros creemos enriquecidos porque tenemos las doctrinas adventistas. Creemos que eso es todo, tener las doctrinas adventistas. Hermano, eso es consecuencia. El problema es que nos quedamos con, por lo menos los que creemos en las doctrinas distintivas adventistas. Y ahora los que no saben más que igual que los otros evangélicos que Cristo salva y eso es todo. Pero supongamos que somos
los que tenemos la verdad presente, nos hemos quedado abrazados a la verdad presente. Pero ¿por qué Jesús está tocando a la puerta de los laodicenses? Porque la iglesia tiene la doctrina, pero no tiene al dador de la doctrina. Por eso lo hemos dejado afuera. Y Él está tocando, hermanos. La sierva de Dios dice, Dios no está en la iglesia de la Odisea. Lo dice clarito, clarito. Por ahí está la cita, en algún momento la vamos a ver. Ahora dice Él, si nosotros abrimos la puerta, ¿se acuerdan que ayer estudiamos 3 reacciones positivas y 3 reacciones negativas a este mensaje? En nosotros está que al oírlo reaccionemos, elevemos la norma y estemos listos para ser trasladados con Jesús. Dice aquí, el que abre la puerta, entraré a su casa en forma personal. No pensemos que la Odisea se va a salvar toda como iglesia, hermanos. Eso no va a ocurrir. Al que abra la puerta, entraré a su casa, a su templo, a él. Cenaré con él y él conmigo. Si hay algo que Jesús quiere, es intimar con nosotros, hermanos. Ser nuestro mejor amigo, nuestro mejor confidente, nuestro redentor. Él quiere ser todo para nosotros. Y aquí está, al que venza el estado de la Odisea, al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Qué privilegio! No es a los laodicenses, hermanos, es a los que superan la situación laodicense. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como Jesús venció, no menos que eso, hermanos, de igual manera nosotros tenemos que vencer el pecado. Ahora viene, la invitación es voluntaria. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tremenda, tremenda situación de los laodicenses. Teníamos que hablar de este mensaje, porque dice que de este mensaje, Testimonios para la Iglesia, lo vimos ayer, tomo 1, página 181, dice, el testimonio del testigo fiel ha sido obedecido a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la Iglesia ha sido estimado livianamente, sino descartado por completo. Por eso es que usted no escucha este mensaje. Por miedo, especialmente el ministerio pago. Siente miedo de predicar así, porque si no, las personas que están mundanalizadas, las personas que salen afectadas, se van a ir de la iglesia. Y no es que temen perder las almas de ellos, porque si no les muestran el error, de una vez el pastor, el ministro, el anciano, realmente no siente amor por esas almas. Se demuestra amor cuando se señala con amor la situación. Pero algunos lo que tienen es miedo de que la iglesia se quede sola. Miedo de que no hayan suficientes fondos para el ministerio. Hermanos, cuando venga el zarandeo, la última fase del zarandeo, todo lo que no es genuino de Dios va a ser aventado con el aventador. Así es que, y de paso, el mensaje a la Odisea de una vez produce un zarandeo dentro de la iglesia. Unos a favor y otros en contra de este mensaje. ¿De qué lado usted va a estar?
Bueno, es la parte que solamente Dios sabe y que ningún ser humano puede emitir juicio sobre esto. Ahora, ayer estuvimos hablando a prácticamente quiénes son laodicenses, qué manifestaciones demuestran los laodicenses. Ayer lo estuvimos trabajando. Ahora, vamos a ver y vamos a ir entrando. Ayer vimos, prácticamente estuvimos estudiando, fue un pasaje introductorio, vimos quién puede ser laodicense, a quiénes se aplica. Pero ahora vamos ya a entrar en lo que son las causas de la tibieza espiritual de los laodicenses. Y aquí, hermanos, yo diría que apunte las citas. Vamos a ver más adelante citas bíblicas. Ahorita vamos a entrar a estudiar el por qué hemos caído en semejante situación. Las causas las vamos a dividir en dos. Primera causa, segunda causa, que realmente al final son una sola. Están las causas individuales. Porque no vamos a culpar siempre a alguien, hermanos. Porque la iglesia aquí, eso es parte. Pero hay una causa individual. Causas individuales que nos hacen tibios. Y vamos a ver causas como iglesia, como una estructura denominacional. Entonces vamos a comenzar con las primeras causas. En el libro de Santiago, si ustedes me acompañan a buscarlo, está un poquitito antes de Apocalipsis, un poquito antes. Santiago. En el capítulo ahorita les digo, capítulo 4, versículos 4. Santiago 4:4. Y dice: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Hermanos, es que a nosotros nos cuesta entender. El ser humano razona a su manera, su religión y su propia forma de salvación. Pero ante Dios no cuenta mi razonamiento. Aquí nos pone en una disyuntiva. O somos amigos del mundo, y automáticamente, si somos enemigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Lo dice claramente. Es más, nos tacha de adúlteros. Aquellos que, como los laodicenses, están en la iglesia, pero están mundanalizados. Dice: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Es lo mismo. O eres frío o eres caliente. Pero si eres ambas cosas, mundo e iglesia, automáticamente esa posición intermedia nos hace enemigos de Dios. También esa misma expresión
se encuentra en Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Dice: no améis el mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y vamos a descifrar qué dice la hermana White en cuanto a esta situación. Siempre hemos dicho que el espíritu de profecía jamás dice algo contrario a la Biblia o algo nuevo a la Biblia. Más bien lo reafirma y lo explica. Eso es todo. Dice en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página de la 41 a la 46. Yo solo voy a extractar unas líneas, pero usted lo puede confrontar. Estimados hermanos y hermanas, el Señor me ha mostrado en visión algo concerniente a la tibieza actual de la iglesia. Y os lo relataré. La iglesia me fue presentada en visión. Y dijo el ángel: a la iglesia Jesús le habla: sé celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Vi que esta obra ha de ser emprendida con fervor. Hay algo de qué arrepentirse. Y comienza a enumerar algunas causas de las cuales nos tienen en estado laodicense, y tenemos con la ayuda de Dios que parar eso y hacer una rectificación. Dice: la mundanalidad, el peligro que han corrido los hijos de Dios durante los últimos años ha sido el amor al mundo. Somos un pueblo especial, hermanos. No podemos amar el mundo. Vivimos en este mundo, pero porque así lo decidimos, entregamos nuestras vidas a Dios, y ya no nada de este mundo ni lo que produce este mundo debe a nosotros llamarnos la atención. Dice aquí: la mundanalidad es peligro que han recorrido los hijos de Dios durante los últimos años. Ha sido el amor al mundo. Yo les voy a leer una cita para entender esta parte, hermanos. Testimonios para la Iglesia, página 4505. Constantemente aumenta el orgullo y la alarmante desconsideración por las advertencias del Espíritu de Dios. Las barreras que la palabra de Dios sitúa alrededor de su pueblo están siendo derribadas. Mire, todas las normas adventistas son salidas de la Biblia. En cuanto a la alimentación, en cuanto al vestuario, en cuanto a joyas, en cuanto a todas estas cosas. Son barreras que Dios puso para resguardar el rebaño de sus ovejas. Pero ¿qué han hecho desde adentro? Mire, han sido derribadas. Ya no hay normas cristianas. Ya no existen. Los hombres que conocen el modo en que Dios guía a su pueblo en el pasado, en lugar de buscar las antiguas sendas y defender nuestra posición como pueblo peculiar,
han unido sus manos con el mundo. Qué tristeza, hermanos. ¿Por qué estamos laodicenses, mundanalizados? Comemos lo que el mundo come, oye lo que el mundo oye, se pone lo que el mundo se pone, se unta lo que el mundo se unta, usa lo que el mundo usa. ¿En qué nos podemos distinguir de ser cristianos? No hay esa diferencia. La característica más alarmante del caso es que no han sido escuchadas las voces de advertencias, de reprensiones, recomendaciones. Los ojos del pueblo de Dios parecen ciegos. ¿Se acuerda que la lectura bíblica dice: no te das cuenta que eres un miserable, pobre, ciego? ¿Por qué estamos ciegos? Porque estamos mundanalizados. Y la iglesia es arrastrada rápidamente por la corriente de mundanalidad. Hermanos queridos, a Dios no se le pasa por alto. No, es que Dios es amor. Si lo importante, lo que Dios quiere es la disposición del alma. Esos son sofismas, hermanos. Porque si no, debían de desaparecer ciertas partes de la Biblia. Escuchen esto. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 130. Es una solemne y aterradora verdad. ¿Qué dice que es? Una solemne y aterradora verdad. ¿Qué es lo aterrador en cuanto a esto? Que muchos de los que han sido celosos en la proclamación del mensaje del tercer ángel se están volviendo apáticos e indiferentes. La línea de demarcación entre los mundanos y los cristianos profesos es casi indistinguible. Es casi indistinguible. Como me pongo algo en el cuello, se lo pone el mundo, me lo pongo yo. Como la moda va apretada y enseñando todos los atributos, pues me lo pongo yo. Esa es la moda. ¿Cuál es la línea de demarcación? Dice: la línea de demarcación entre los mundanos y los cristianos profesos es casi indistinguible. Muchos que una vez fueron adventistas fervientes están conformándose al mundo. Es que a veces los líderes fueron fervorosos, pero después ya no quieren ser como ignorados o confrontados por la hermandad. Quieren ser líderes felices, que los amen, y por eso no dicen ni predican lo que tienen que predicar. A sus hábitos, costumbres egoístas, en lugar de llevar al mundo a rendirle obediencia a la ley de Dios, la iglesia está uniéndose más y más de cerca con el mundo. Hermanos, aquí da tristeza, porque la verdad es que debemos traer a la gente a una experiencia única con Jesús. Se le pedía antes a la persona para ser bautizada que dejara joyas y se le explicaban las razones. Pinturas, joyas, modas. Yo recuerdo de pequeña, como a los 4 años más o menos, cuando mi papá era anciano de la iglesia en el lugar donde yo nací. Yo me acuerdo que cuando habían juntas de iglesia yo le decía: mami, me quedo con papá, me quedo con mi papá. Y a mí me encantaba, como era muy caliente el lugar, me acostaba en el piso y yo oía que reprendían a las hermanitas con amor. Ahí en la junta de iglesia le decían: hermana,
su forma de vestir. Mire, usted viene sin mangas, se levanta el brazo y eso no es un espectáculo bonito. Mire, hermano, se le aconsejaba a la hermandad. Que ahora, hermanos, por lo menos los manuales de iglesia de hoy en día no consideran todas esas cosas. Ni joyas, ni pinturas, ni modas. Todas estas normas cristianas, todo lo que dijo Pedro y Timoteo en cuanto a las modas y todo, ¿verdad? Eso hay que quitarlo de la Biblia con una tijera, porque ahora eso ya no es válido. ¿Cuántos cristianos profesos son esclavos de las riquezas? El apetito desordenado y el derroche de dinero para satisfacer deseos egoístas constituyen una gran deshonra para Dios. Ay, hermanos, esto es tremendo. Preferimos gastar en nuestros placeres, en darle rienda suelta al apetito, a la moda, no importa lo que valga el vestido, la blusa, el pantalón. Un día vamos a hablar sobre modas, hermanos. Ahorita solo lo estoy mencionando. Y luego, hermanos, sus sofismas, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 311. Sus sofismas están calculados para desviar la atención de los peligros y deberes de la hora presente. Inducen a despreciar la luz que Cristo vino a comunicar a Juan para su pueblo. Enseñan que los acontecimientos que están por sobrecogernos no son bastante importantes para prestarles atención especial. Anulan la verdad de origen celestial y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada para sustituirla por una falsa experiencia. Bueno, hermanos, la mundanalidad. La mundanalidad es el peligro que ha corrido los hijos de Dios durante los últimos años. Ha sido el amor al mundo. Ahora, el amor al mundo. ¿Qué otra cosa es causa de la tibieza espiritual? El egoísmo y la codicia han estado carcomiendo la espiritualidad y la vida del pueblo de Dios. El amor al mundo originan el egoísmo y la codicia. Aquí la hermana White presenta que el amor al mundo lo vincula no solo con la mundanalidad en modas, normas cristianas, música, sino ese deseo terrible de ganar y de ganar y de ganar. Ahí se ve estropeando sábado, ahí se ve estropeando consideración a los demás. El egoísmo, dice claramente, y la codicia han estado carcomiendo la espiritualidad y la vida del pueblo de Dios. El amor al mundo también originan el egoísmo y la codicia. Esto nos tiene tibios. Peligro. Vi que Satanás, y hermanos, esta cita me asustó a mí, porque hay muchos hermanos que aún quebrantan el sábado y dicen Dios me ha bendecido, y Dios me ha bendecido. No estudia porque no tiene tiempo, porque su trabajo le exige, y sale de un trabajo, se va para otro. Lo importante es, y miren hermanos, y todo lo que han hecho ahorita en el reseteo monetario, ustedes no saben para quién han trabajado. Y miren lo que hace Satanás con las personas que se preocupan tanto por el dinero. Vi que Satanás observa el temperamento peculiar, egoísta y codicioso de algunos que profesan creer la verdad.
Este mensaje no es para los de afuera, es para nosotros. Y los tentará prosperando su camino y ofreciéndoles las riquezas de la tierra. ¡Qué tremendo! Cuando usted no estudia, hermano, no tiene tiempo para profundizar, para orar, para dedicar a sus hijos en una forma moderada, equilibrada, y su afán es ganar dinero para comprar un carro más o aumentar aún más la casa o yo no sé qué tanto, hermanos. Dice que no es Dios que los prospera, es Satanás. Y aquellos creen que, ay, Dios me está bendiciendo grandemente. No tengo tiempo para los cultos con mi familia, pero Dios es bueno y me bendice. Tenga cuidado, se lo voy a repetir, hermano. Vi que Satanás observa el temperamento peculiar y egoísta y codicioso de algunos que profesan creer la verdad, y los tentará prosperando su camino y ofreciéndoles las riquezas de la tierra. No importa si usted cree la verdad presente, pero si usted no tiene tiempo para orar, para escudriñar la palabra de Dios, hermano, y está ganando bastante dinero, tenga cuidado. Mire, yo no me lo inventé esto. Dice, el fuerte amor al mundo vence, absorbe el amor a la verdad. Yo soy rico y me he enriquecido. Ay, hermanos, cuánto hermano fiel en muchas cosas del mensaje de final. Pero dicen, no me gusta estudiar la profecía, es que eso necesita mucho tiempo y yo soy una persona demasiado ocupada. Ay, hermanos. Consejo. Vi que los hermanos acaudalados deben apartarse de esos tesoros terrenales y vencer su amor al mundo, al dinero. En el tiempo del fin, hermano, y eso está por acontecer de un momento a otro. En el reseteo monetario usted se va a quedar con todos sus ahorros en el banco y usted ya nunca más volverá a tener acceso. Y entonces usted va a decir, por gusto trabajé. El eslogan del Fondo Mundial Económico, el eslogan es, no te preocupes, no tendrás nada, pero vas a ser feliz. Y eso es algo que se está cumpliendo. Y toda esta plataforma de la pandemia va para ahí, hermanos. ¿Cuánto gastamos nuestro tiempo en hacer y acumular riquezas a costa de nuestras vidas espirituales y del conocimiento de Dios? Algunos tienen que eliminar las dificultades que tienen con sus hermanos. En esta lectura del Espíritu de Profecía dice que muchos están siendo laodicenses porque tienen problemas con sus hermanos. Ahí están engrescados, ahí están odiándose, me cae mal, yo con él no me meto, mejor no. Ahí viene el hermano, mejor me voy. Hermanos, ¿ustedes creen que eso es parte del carácter de Jesús? Eso contribuye a los laodicenses. Acordémonos que estas son causas individuales. Ya vamos a estudiarlas, causas como iglesia. Otros tienen que eliminar el mal genio. Ay, es que así era mi abuelita, así era mi papá, así soy yo soy así. Yo digo las verdades aquí. Hermano, ¿y quién le ha dicho que al decir verdades tiene que herir, ofender, lastimar? Una verdad hay que decirla con fines de salvar. Otros tienen que eliminar el mal genio. Algunos dicen, es que yo así soy. Y para ellos no ser así es como no tener su personalidad. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía,
en esa misma cita, al que venciere. Si tenemos mal genio, hermanos, hay que vencer. Podemos vencer plena y enteramente. Jesús murió para hacernos un camino de salida a fin de que pudiésemos vencer todo mal genio, todo pecado, toda tentación y sentarnos al fin con Él en su trono. Si no vencemos, hermanos, en primer lugar, nadie nos va a aguantar. En primer lugar. En segundo lugar, no vamos a tener cabida en el cielo en la presencia de Jesús. El mal genio debe ser vencido. Y esto nos hace laodicenses. Aquí estamos estudiando y aquí estamos gritándole a la esposa, dándole puños. Ay, hermanos, tremendo. ¿Qué más nos tiene laodicenses en forma individual? A otros les llama la atención el vestido. Miren, esta cita me llamó mucho la atención porque está hablando de lo que produce la tibieza espiritual en las personas. A otros les llama la atención el vestido de una persona, su sombrero o su delantal. Ahí estamos observando con lupa si si el otro. Deben hablar de este o de aquel y esto basta para ocuparlo durante semanas. Yo, hermanos, estoy de acuerdo en que el pecado hay que atenderlo. Hay que atenderlo. Pero a veces pasa que si pasa una hermana mal vestida, me le quedo viendo y ese día ni ganas de saludarle ni decirle feliz sábado me quedo. Es mundana, no merece mi saludo. Tengamos cuidado con esas actitudes. Muy aparte cuando usted dice, hermanita querida, ¿será que puedo hablar con usted? ¿Será que podemos conversar? Oremos y lleve un temita con los textos de la Biblia, si es posible del espíritu de profecía, y hable con el hermano, con la hermana. Pero de eso a pasar, sí, que esa gente aquí, que esa gente allá, que aquí, que allá. Hermanos, tengamos cuidado. Por semanas hablando del problema, vi que toda la religión de algunas pobres almas consiste en observar las vestiduras y las acciones de las demás y censurarlos. A menos que se reformen, no habrá lugar para ellas en el cielo, porque hasta criticarían al Señor mismo. Ay, qué terrible. Yo cuando leí esta cita me puse a orar, hermanos, porque como seres humanos a veces caemos. Nos creemos en una condición superior a los demás. Y los demás tienen que haber vencido como yo he vencido. Y si no pasan esa medida de donde yo he vencido, hermanos, destrozamos a los hermanos. Una cosa, hermanos, es predicar por amor, pero no odiar a las personas por lo que se visten o por la forma en que actúan. O cómo ubicarían a Jesús ustedes en ese caso. Porque nuestro derrotero es Jesús. ¿Cómo trataría esos casos? Dice aquí que si no cambiamos, no vamos a ir al cielo, porque allá hasta a Jesús iríamos a criticar. Ay, hermano, yo le doy gracias a Dios por este mensaje. Yo le doy gracias a Dios por la palabra inspirada, por la palabra de Dios. Porque ¿cómo nos ubica? Joya de los Testimonios, tomo 1, página 509 a la 510. Aquí hay más todavía. Estamos con las razones individuales. Ya vamos a entrar a las razones de la iglesia. En todas nuestras filas se practica la falta de honradez. Y esta es la causa de la tibieza.
que no tomamos muchos de los que profesan, que notamos en muchos de los que profesan creer la verdad. Estos no están relacionados con Cristo y están engañando sus propias almas. El problema de la laodicense es que se cree bien y su deshonradez él la justifica. Me duele declarar que hay una alarmante falta de honradez aún entre los observadores del sábado. Hermanos, si nuestro dinero, nuestros centavitos son ganados, sean pocos o sean muchos, sin honradez, ya vimos que es Satanás el que nos está dando, el que nos está bendiciendo, para que nosotros creamos que estamos bien y son bendiciones de Dios. Hermanos, hay falta de honradez. Cuando nosotros tenemos que mentir para ganar dinero, cuando tenemos que hacer algo injusto para ganar el dinero, en fin, falta de honradez, corremos el peligro de ser parte de los laodicenses. Tal vez no somos laodicenses en cuanto al vestuario, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la doctrina, pero a veces en nuestras transacciones comerciales de trabajo no somos honrados. Qué tremendo. Alabo a Dios, hermano, porque eso me pone a pensar mucho en mí misma. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 208. Pueden amar y practicar el pecado en secreto. Cuando nadie los ve, se entregan a practicar el pecado. La verdad de Dios puede no ser verdad para ellos, porque su corazón no ha sido santificado por ella. Es posible que el amor del Salvador no ejerza poder constreñidor sobre sus pasiones bajas. Hermanos, hoy en día la ciencia está dominando, Satanás a través de la ciencia está dominando las mentes. Nada cuesta, no hay necesidad de ir a lugares obscenos. Hermanos, usted a través de internet puede penetrar el mundo de lo más bajo y contaminarse. Ahí donde nadie lo ve, ahí en secreto, practicando el pecado en formas denigrantes. Y a veces ostentando cargos o privilegios dentro de la iglesia. Esto nos hace ser laodicenses. Bueno, al final, su conversión ha sido superficial. Se bautizó, pero siguió siendo mundano. Tiene cierta apariencia. Y estas son cosas, hermanos, que el mundo, sobre todo el mundo, las proporciona. Es el mundo. Queridos hermanos, hemos tal vez pensado que nuestra experiencia era alta con Dios, pero si esto en forma particular nos hace ver que estamos en un momento afectados y nos consideramos que algo Dios nos ha hablado al corazón en forma individual, aceptémosla, hermanos. Aceptémosla y con humildad de espíritu volvamos a Dios.
Ahora toca ver las causas de la tibieza espiritual como iglesia. ¿Qué ha hecho que el pueblo en general se vuelva tibio y la presencia de Dios no esté allí? Acuérdense que Jesús está tocando a la puerta de la Odisea. Está tocando porque Él está afuera. Y claramente la sierva de Dios dice, la presencia de Dios no está con la Odisea. O sea que estamos solos, nosotros y nuestra propia religión que hemos construido. ¿A qué se debe? Vamos a lo primero. Estas son causas como iglesia. Causa de la tibieza espiritual como iglesia. Confusión en cuanto al progreso y la prosperidad. A ver si alcanzamos. Son 4 causas específicas, pero son un poco largas. Si no, vamos a cortar y seguimos mañana. Causas de la tibieza. Confusión en cuanto al progreso y la prosperidad. Y dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece, sin añadir tristeza. Tremendo principio, sencillo. Es la bendición de Jehová, es la presencia de Dios la que enriquece verdaderamente. De nada sirve un conglomerado de personas donde la presencia de Dios no esté. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El crecimiento numérico, eso nos ha destanteado, hermanos. Cuando ahora somos, creo que 20 millones de adventistas en el mundo. Bueno, me imagino que en los registros, porque si se buscan esos 20 millones, por lo menos antes de la pandemia, no digamos ahora, hermanos, cuando se buscan esos 20 millones los domingos, los miércoles, en las sociedades de jóvenes, hay que ver dónde están. Hay que ver dónde se encuentran esos 20 millones. O mejor dicho, hay que buscarlos con lupa. ¿Es Jesús pesimista? ¿Es Jesús negativo? ¿No quiere que todos procedamos al arrepentimiento? Dios no mira lo que está afuera, ahí sí, sino lo que está por dentro. ¿Es malo que la iglesia crezca en números? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será malo que la iglesia crezca en números? Fíjense que yo aquí tengo unas citas, siempre del espíritu de profecía, en cuanto a los números. Miren lo que dice. Servicio Cristiano, página 324. 10 obreros realmente convertidos, bien dispuestos y abnegados pueden hacer más en el campo misionero que 100 que limitan sus esfuerzos a fórmulas. Esto es en cuanto a obreros, pero esto dice Dios, esto está en Obreros Evangélicos 383. Dios preferiría que hubiese 6 personas cabalmente convertidas a la verdad antes que 60 que lo profesen y no fuesen verdaderamente convertidos. Dios no depende de los números. Él depende de conversiones que sean genuinas. Dice en Conflicto de los Siglos 428. Es verdad
que despierta gran interés que muchos se dan por convertidos y aumentan en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no nos autorizan para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga dejando terrible oscuridad. Hermanos, a Dios no lo engañamos con los números. Ay, que hubieron tantos bautizados. Uno realmente se alegra cuando hay bautismo. De verdad, yo me alegro, ¿verdad? Pero Dios mira la conversión genuina. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 31. Si los números fueran evidencia de éxito, Satanás tendría que reclamar la preeminencia. Es el grado de fuerza moral que caracteriza a la obra la que constituye una prueba de prosperidad que forman nuestras iglesias y no su número, lo que debiera motivar gratitud y gozo. Dios va a pesar a la iglesia. Dios no necesita números. Dice, Dios no cuenta, Dios va a pesar a su iglesia. El Señor pudo hacer más con 300 hombres que los 32,000 en el caso de Gedeón. Dios no necesitó, Él necesita gente convertida. El Señor pudo hacer más con Gedeón, con 300 hombres. 120 hombres llenos del Espíritu Santo evangelizaron al mundo entero en aquella época de la lluvia temprana. Un solo hombre, Guillermo Miller, trastornó toda América, hermanos, predicando sobre el mensaje de la venida de Jesús. Dios no necesita muchos, sino hijos consagrados para hacer su obra. Una congregación puede ser pobre y pequeña, pero si poseen el Espíritu Santo, serán ayudados por los ángeles. El progreso debe ser un efecto y no una causa de las bendiciones de Dios. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Los testimonios han sido rechazados porque pareciera que están en contra del progreso de la obra. Atacan y reprenden, son pesimistas y fanáticos, se han puesto en tela de juicio. ¿Es Jesús el que critica? ¿Es él pesimista? ¿Es él el que nos dice que somos desventurados, pobres, ciegos y desnudos? No es un ser humano. ¿Qué haremos? Mañana vamos a ver el remedio para el laodicense. Aunque esto es duro, hermanos, pero hay forma en que Dios tiene previsto ayudar y salvar a los laodicenses que deseen ser salvos. Ahora, vamos a ir a la segunda causa. Ya vimos la primera. En la segunda causa es rechazo del mensaje de justificación por la fe. Por eso la iglesia está desnuda. ¿Por qué está desnuda? ¿Qué tiene que ver el rechazo del mensaje de justificación por la fe con que la iglesia esté desnuda? Voy a leer unos pasajes bíblicos para que entendamos
a qué se le llama estar bien vestidos o desnudos en el lenguaje espiritual. Por ejemplo, Isaías 61:10. Oigan esto. En gran manera me gozaré en el Señor. Me alegraré en mi Dios, porque me vistió. Acuérdense que la Odisea está desnuda. Porque me vistió de vestido de salvación. Me rodeó de un manto de justicia. Manto de justicia. Como a novio me atavió, como a novia adornada de sus joyas. Aquí en este pasaje se da a conocer qué significa estar desnudos o, en el caso contrario, estar vestidos. Me gozaré, me alegraré en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salvación. ¿En qué consisten esos vestidos de salvación? Me rodeó con un manto de justicia. ¿Qué significa ese manto de justicia? Vamos a Apocalipsis 19:8. Y le fue dado a la novia, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino representa las obras justas de los santos. ¿Por qué la iglesia de la Odisea Jesús le dice, estás desnudo, estás desnuda? ¿Qué tiene que ver, hermanos? Miren lo que dice para explicar esta parte. Ya fui a la Biblia, ahora vamos a ir a Palabras de Vida del Gran Maestro, desde la página 253 a la 254. Dice, oigan esto, ¿en qué consiste la justicia? Ese manto de justicia, esos vestidos blancos de lino de justicia. Miren lo que significa. Por su perfecta obediencia, Cristo ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Por su perfecta obediencia, Cristo ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. ¿Se pueden obedecer los 10 mandamientos o no? Satanás le va a decir que no. Las demás religiones le van a decir que eso ya está abolido. Pero muchos laodicenses que creen que la ley de Dios está vigente y que son 10 mandamientos, incluyendo el cuarto, todavía mienten, todavía roban, todavía son deshonestos, todavía, bueno, hermanos. No, defender la ley es una cosa, pero vivirla es otra. Querer vivir y obedecer la ley sin la ayuda de Jesús, hermanos, es un imposible. Eso es un hecho bíblico. Pero por su perfecta obediencia, Jesús ha hecho posible que nosotros nos regala su gracia, su poder, su Espíritu Santo, para que conforme su carácter en nosotros y su ley esté y sean principios vívidos en nuestra vida. El lino fino y resplandeciente es lo blanco de la justicia de Cristo. Es su gracia que perdona, que limpia y que da poder para vivir una vida sin pecado. A veces, hermanos, nos gusta hablar de la ley de Dios, y a mí me encanta, la verdad que sí. Y le pido cada día a Dios cumplir por su gran poder y misericordia y su gracia esos principios que son para mi bendición en mi vida. Pero algunas personas aún adventistas, porque el mensaje a la Odisea es para el pueblo adventista, hermano, creemos que es imposible guardar la ley.
Y empezamos, mire si ni los ministros cumplen, que los ancianos no cumplen, que el otro no cumplen, que este no cumple. Hermanos, ¿qué es eso? Nuestro vestuario espiritual es el manto de justicia de Jesús. Por muchos años, yo recuerdo de pequeña, recuerdo varios pastores. Uno de ellos era un pastor que fue presidente en aquella época de mi niñez, de la Misión del Salvador. Pastor Moncada, Daniel Moncada. Ese hombre, yo de niñita recuerdo unos mensajes sobre justificación por la fe, pero ¿qué mensajes? Yo que era niñita, tal vez como en quinto, sexto grado primaria, pero los recuerdo vívidamente. Pero hoy en día, hermanos, no se predican mensajes de justificación por la fe. Algunos piensan que solo esto es lo que basta predicar y hay que tener mucho cuidado con esto. Algunos dicen, es que tanto hablar de la profecía, de la ley, hay que hablar justificación por la fe. Hermanos, una cosa no puede desvirtuar la otra. Por la perfecta justicia de Jesús yo soy salva. Me cubre con su manto. Me da vestiduras blancas. Me regala su Espíritu Santo para que yo pueda vivir venciendo cada rasgo pecaminoso y avanzando en la vida cristiana. La Odisea ha rechazado el poder del Espíritu Santo. En el mensaje de justificación por la fe, para darle una vida de victoria sobre el pecado. Hace algunos, tal vez de aquí unos 16 años, tal vez 15 años, en una iglesia adventista escuché a un pastor adventista de la iglesia decir, hermanos, no se preocupen por el pecado. Hasta que Jesús venga vamos a dejar de pecar. Así es que eso no los atormente. Padre Santo, qué tremendo, hermanos, los conceptos de la teología moderna. Y no podemos pasar por alto eso, hermanos. Hay que mencionarlo en su lugar. Dice aquí, en el conflicto de los siglos, en la página 431, de la costumbre de tener en poco la ley y la justicia divina, el alcance y demérito de la desobediencia humana, los hombres contraen fácilmente la costumbre de no apreciar la gracia que proveyó expiación por el pecado. Así pierde el evangelio su valor e importancia en el concepto de los hombres, que no tardan en dejar a un lado la misma Biblia. Llega el momento, hermanos, y esto nos vuelve laodicenses. Conocemos la doctrina, podemos decir no hay otra doctrina igual, pero al fin y al cabo voy haciendo mi propia religión. Descuido muchas cosas en mi vida. Descuido la oración, descuido el estudio profundo de la palabra de Dios. Hay muchas cosas, porque decimos, ya estoy salvo, ya Jesús me salvó, basta creer. Y de esa suerte empezamos a tener un manto rasgado donde comienzan a verse nuestras vergüenzas. Jesús dijo en Mateo 5:48, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En Jesús hay poder para vivir vidas santas y puras. En Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que medio guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad?
Los que se echan sus mentiritas, pero en general guardan la ley de Dios. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús es la justicia de Jesús. No puede haber justicia de Jesús sin obediencia a la ley de Dios. Tengamos en cuenta eso. Ahora, en 1 Corintios 10:13, a veces nosotros decimos que sí guardamos la ley, hermanos, pero cuando erramos, a alguien le echamos la culpa. Escuchen este versículo. 1 Corintios 10:13. Antes de leerlo, quiero hacer entender que Jesús, por su perfecta obediencia, puede ayudarnos, tiene el poder para que venzamos toda forma de pecado. A través de su justicia, a través de su gracia, a través de su Espíritu Santo. Pero muchas veces caemos y le añadimos pecado al pecado. Oigan este texto, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación sino humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podáis soportar. Cuando alguien cae en pecado, a veces decimos, es que la tentación fue demasiado fuerte. Hermanos, ¿a quién le estamos echando la culpa? A que Dios nos probó más de lo que podíamos soportar. De esa cuenta le echamos la culpa de nuestro pecado a Dios. El texto es clave. No os ha sobrevenido ninguna tentación sino humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar. Y con la prueba, también Dios da las salidas si resistimos. No aumentemos nuestro pecado al pecado, echándole la culpa de mis errores a las debilidades a Dios porque me tentó más de lo que yo podía soportar. Dice aquí, no acusemos a Dios de que nos pide algo imposible, porque esa es la nueva teología adventista, hermanos. Imposible guardar la ley. Basta que expliquemos la ley de Dios, hermanos, ¿y a quién vamos a ir a convencer en el fuerte pregón sobre el mensaje del tercer ángel, que es obediencia a Dios, que es justificación por la fe y que se manifiesta en no obtener la imagen de la bestia y obedecer los mandamientos de Dios? ¿A quién vamos a ir a convencer si no hemos vencido y estamos en armonía con la ley de Dios? ¿A quién vamos a ir a convencer? Satanás dice que la ley de Dios es imposible de guardar. Jesús como hombre demostró que se puede guardar. Y Él es fiel y justo para sostenernos. ¿Por qué está desnuda la iglesia? ¿Tiene Jesús razón en decirnos que es un desventurado, pobre, ciego y desnudo? Hermanos queridos, hasta aquí no sé cómo se han sentido. El estudio lo vamos a terminar el día de mañana. Pero antes de terminar esta parte, quiero leer el siguiente pasaje. Al principio, en el tema de ayer, yo dije que algunos se van a volcar contra este mensaje, pero que otros, con humildad de espíritu, van a decir, ese mensaje del testigo fiel y verdadero es para mí. Y yo quiero tener la presencia de Jesús en mi vida.
A través de este mensaje, Jesús está tocando a su puerta. Si usted le abre, Jesús entrará a su casa, a su templo, a su vida, cenará con usted y usted con él. Esa es la parte maravillosa de este mensaje. Dice en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 43, vi que algunos volverán gozosamente. En cambio, otros no permitirán que este mensaje dado a la iglesia de la Odisea ejerza influencia sobre ellos. Ahí están las dos, ¿qué podríamos decir? Los dos efectos. Seguirán actuando más o menos como antes, y la boca del Señor los vomitará. Únicamente aquellos que se arrepientan celosamente recibirán el poder de Dios. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Tiene oportunidad la iglesia de la Odisea, hermanos? ¿Está perdida la iglesia de la Odisea? Acuérdense que este es un mensaje de amor para esa iglesia. Si nosotros decidimos aceptar el consejo del testigo fiel y verdadero, tendremos el honor de gobernar el universo sentados al lado de Jesús. Así que a través de la humildad, el arrepentimiento, el Señor puede empezar a trabajar en nuestros corazones y sacarnos de ese estado tan tremendo como es un estado de autoengaño. El Señor está a punto de hacer algo y vomitar a la odicense. Él sabrá qué hacer y cómo terminar su obra. Así que, hermanos queridos, mi consejo y mi oración y yo con ustedes es que salgamos de ese estado laodicense. El Señor va a venir por una iglesia que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Este es el momento. ¿Qué tal si comenzamos a encomendarnos a Dios y oramos por eso? Oremos. Eterno Dios, a través de tu palabra bendita, a través de la pluma inspirada, nos das a conocer el paisaje completo. Nos das a entender en qué te estamos fallando y cómo hemos caído en el estado laodicense, que es un estado terrible que nos ubica a punto de ser vomitados de tu boca. Oh Dios, si te hemos fallado, perdónanos, Señor. Si no hemos hecho como debíamos, perdónanos, Padre. Si hemos sido mundanos, si hemos sido críticos, si hemos creído que estamos bien, pero que tú a través de tu palabra nos has dicho que nuestra situación es de peligro, ayúdanos a regresar al verdadero camino. Tú eres nuestro camino, Jesús. Tú eres el camino hacia el Padre. Por tu perfecta obediencia, todos nuestros pecados pueden ser perdonados, superados, y nos das la capacidad, tu naturaleza, para vivir vidas en santidad. Si el amor al mundo, el amor a la riqueza nos ha apartado de ti, por favor, mi Dios, ayúdanos a encontrar el camino correcto y derramar nuestras almas humildemente delante de ti. Sácanos de este estado, Señor. Nos estamos jugando la vida eterna.
Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si en algún momento desea compartir estos mensajes, suscríbase al canal, encuéntrenme como Ana Ramírez y compartan estos mensajes con nuestros hermanos. Que Dios les bendiga.